Una función es un fragmento de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y retorna un valor. A lo largo del curso probablemente me habrás visto declarando funciones. Aquí te explicaré con detalle qué significa cada instrucción. Lo primero que haremos será crear una función fun1 que imprima que esto es una función. La sintaxis para declarar una función en Python es la siguiente. La palabra clave def seguida del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos separados por coma. En este caso la función no tiene argumentos. Y luego en la otra línea identado y luego de los dos puntos tendríamos el código que va dentro de la función. Ya declaramos esta función, ahora vamos a invocarla. Se invoca de la siguiente manera. Coloco el nombre de la función, abro y cierro paréntesis. En este caso es así porque la función no recibe parámetros. Guardamos y ejecutamos. Y vemos que imprime esto es una función, lo que se le pide a la función que haga. Ahora hagamos lo siguiente. Copiamos print func1 y guardamos. Y ejecutamos. Vemos que imprime esto es una función, luego esto es una función y luego none. Esta línea es el resultado de invocar a la función en la línea 6 del func1. Esta línea también es el resultado de invocar a la función, pero en este caso dentro del método print. Es decir, el método print llama a esta función y esta función se ejecuta e imprime lo que pide que se imprime, que esto es una función. Y luego está un none. Es decir, esta función no retorna un valor, por eso se imprime un none. Si hacemos que esta función retorne un valor, seguramente imprimirá otra cosa. Por ejemplo, guardamos y ejecutamos y vemos que imprime ojalá, que es el valor que retorna la función. Ahora veamos esto. Observen que estoy llamando a la función, pero sin los paréntesis. Veamos qué es lo que imprime. Que nos muestra la dirección de memoria en donde está guardada esta función, el func1. Esto ocurre porque todas las funciones en Python son igualmente objetos, tienen un valor, y print lo que está haciendo es imprimiendo el valor de func1 en sí, es decir, donde está guardada la función. Ahora definiremos una función que reciba parámetros que llamaremos func2. Copiamos def, el nombre de la función, abro paréntesis y dentro los dos parámetros que recibirá la función, es decir, el parámetro 1 y el parámetro 2, separados por comas, dos puntos, y adentro copiamos el código, que esta función hará que se impriman los dos parámetros que recibe separados por un espacio. Ahora invoquemos a func2 de dos maneras diferentes. Guardamos y ejecutamos. Vemos que en el primer llamado se imprimen los valores que se le envían, es decir, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pero en la segunda llamada se ve que también se imprimen los valores que se le envían, 1, 2, 3, 3, 2, 1, pero luego aparece un none. Es un ejemplo similar al anterior en el cual la función no retornaba ningún valor. Definamos una función que retorna un valor con un parámetro x. Esta función lo que hará es elevar al cubo el parámetro que se le envíe. Vamos a invocarla. Guardamos y ejecutamos. Veremos que no sucede nada, y es porque dentro de esta función no estamos imprimiendo nada.
Simplemente estamos haciendo un cálculo y que retorne el valor de ese cálculo. Ahora hagamos lo siguiente. Escribamos print e invoquemos a la función con su respectivo parámetro. Lo guardamos y lo ejecutamos. Ahora vemos que nos aparece un 27, que es el resultado de elevar el 3 al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que el método print está imprimiendo lo que retorna esta función, es decir, el multiplicar 3 veces el parámetro que se le envía, cosa que no ocurría con los ejemplos anteriores dado que estos no retornaban algún valor. También es posible definir funciones con un número variable de argumentos o asignar valores por defecto a los parámetros, para el caso de que no se indique ningún valor para ese parámetro al llamar a la función. Los valores por defecto se definen situando un signo igual después del nombre del parámetro y luego el valor por defecto. Hagamos un ejemplo sencillo y luego algo más complejo. Definimos una función, la llamaremos imprimir una cadena y veces, que lo igualaremos a 1. Y decimos lo siguiente: print cadena por veces. Invocamos a la función imprimir. Y le enviamos una cadena. Guardamos y ejecutamos. Si le enviamos sin el segundo parámetro, es decir, sin el número de veces, este por defecto se ejecutará una sola vez, ya que el parámetro veces tiene por defecto el valor 1. Ahora invoquemos a la función imprimir con la cadena ojalá y un número de veces que yo le indique, por ejemplo, 3 veces. Guardamos y ejecutamos. Y vemos que aparece ojalá 3 veces. Es decir, veces va a tomar el valor que yo le envíe por el parámetro. Ahora un ejemplo más complejo. Definimos una función que se llame potencia con un parámetro número y un parámetro veces, que por defecto tendrá 1. Ahora hacemos lo siguiente: valor igual a 1. Ahora un ciclo for, que yo no espero que lo entiendas, pero esto es simplemente de ejemplo. De valor va a ser igual al valor por el número. Una vez terminado el ciclo, decimos que retorne el valor. Range es una función proporcionada por Python que permite generar una lista que vaya desde el primer número que le indiquemos hasta el segundo. Es decir, desde el número 1 por defecto, o sea, no lo colocamos, pero por defecto comienza desde el 1 hasta el número de veces que nosotros le digamos, es decir, hasta veces. Esto me va a generar desde 1, 2, 3, hasta que llegue el número de veces que yo le indico. Ahora hagamos lo siguiente: print potencia de 2 y guardamos. Ejecutamos. Aquí se sigue imprimiendo el número 2 que le enviamos al principio, pero es porque no le enviamos un segundo parámetro. Entonces, por defecto, veces va a ser 1, porque es el valor que le estamos asignando desde el primer momento. Así que no está haciendo nada en realidad. Si le enviamos un segundo parámetro, por ejemplo un 2, guardamos y ejecutamos, veremos que aparece un 4. ¿Qué significa esto? Que este número se está elevando el número de veces que le indico en el segundo parámetro. Si aquí coloco un 10, vamos a dar este número, 1024. Ahora invertiremos el orden en el cual le enviaremos los parámetros a la función. En este ejemplo enviamos 2 y enviamos 10. El intérprete sabe que este 2 pertenece al parámetro de números y este 10 pertenece al número de veces. Pero ahora invertiremos eso. Haremos lo siguiente. Guardamos y ejecutamos. Y vemos que nos aparece lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? No importa el orden en el que se le envíen los parámetros, siempre y cuando se le indique qué parámetro va a recibir ese número.
Ahora definiremos una función con número variable de parámetros. Para ello haremos lo siguiente. Def múltiples param, paréntesis, asterisco param. Esta función actuará de sumatoria. Ya pronto lo verán. Lo que hace esta función es iterar mediante un ciclo for sobre cada uno de los parámetros que yo le envíe a este y hace una sumatoria de cada uno de ellos. La invocamos de la siguiente función. Y le enviamos un número variable de parámetros. 1, 2. Guardamos y ejecutamos. Y veremos que se imprime un 10, que es la suma de cada uno de estos números. 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Que sea variable significa que no importa el número de parámetros que yo le envíe. Por ejemplo, aquí pude enviarle otro 10, un 47. E igualmente, ella sumará los números que yo le envíe.